Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 46 al 50. Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo: el que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe también al que me ha enviado. En realidad el más pequeño de entre ustedes, ese es el más grande. Entonces Juan le dijo: Maestro, vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Pero Jesús respondió: no se lo prohíban, porque el que no está contra ustedes está en favor de ustedes. Hemos leído al evangelista San Lucas, que nos presenta a Jesús con los 12 que han regresado de misionar, que le rinden cuentas. Después de esto hay una multiplicación de panes, porque hay 2 en el Evangelio. Viene el pasaje en que Jesús interroga a los discípulos: ¿quién dice la gente que es Él y quién dicen los discípulos? Pedro declara que Jesús es el Mesías, y entonces Jesús les anuncia qué tipo de Mesías es Él. No un guerrero triunfante, sino un Mesías que tiene que sufrir llevando a cabo la voluntad del Padre, con el rechazo de parte de las autoridades y la entrega en manos de los paganos. Los discípulos oyen esto y Pedro se opone, no quiere que suceda eso con Jesús, y Jesús lo reprende diciéndole que piensa como el mundo y no como Dios, que en él está hablando Satanás. Y enseguida Jesús habla a todos que quien lo quiera seguir, ser su discípulo, tiene que negarse a sí mismo y tomar su cruz e ir detrás de él como maestro. Después de esto, Jesús les dice: de entre los aquí presentes, yo les aseguro que hay algunos que no van a morir sin haber visto primero venir al reino de Dios. Según San Lucas, 8 días después de esa predicción, Jesús se llevó con él a Pedro, a Santiago y a Juan a un monte muy alto. Los otros 9 se quedaron en la llanura, y allá en ese monte Jesús fue transfigurado. Una aparición doble se suscitó. Moisés y Elías se presentaron y hablaban con Jesús sobre su salida de este mundo, y de repente una nube los cubrió con su sombra y resonó una voz diciendo: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Pedro no quiere escuchar esto, él quiere otros proyectos. Y entonces, cuando bajan del monte, Jesús y ellos llegan a la llanura y se encuentran con que un hombre le dice a Jesús: traje a mi hijo para que lo sanaran, era epiléptico, y además el espíritu que lo poseía, sordo y mudo, lo hacía caer al agua o al fuego queriendo hacer que muriera. Y le dice este hombre a Jesús: tus discípulos no han podido hacer la liberación, si tú puedes, hazlo, ayúdame. El Señor quiere una ayuda para él, en realidad el necesitado es su hijo. Y después de que este jovencito es liberado por Jesús, ¿qué es lo que sucede? Los discípulos han fracasado como exorcistas y no han entendido lo que Jesús les ha dicho cuando anunció su pasión. Ahora sucede que se ponen a discutir quién es el más grande de ellos. Es posible que sea por las diferencias o la distinción que Jesús ha hecho, llevándose a 3 con él y dejando a los 9 en la llanura, mientras los otros habían subido a la montaña. Discuten quién de ellos es el más grande,
aunque van 2 veces que Jesús les anuncia la necesidad de que Él sufra mucho. Esta discusión acerca de quién es el más grande, todavía en la última cena la van a repetir los discípulos. ¿Qué sucede entonces? Que Jesús entiende que ellos no logran comprender qué significa tomar la cruz de cada día y seguirlo. Siguen todavía comparándose entre ellos para saber quién es el más grande en el prestigio o en el poder. Pero Jesús reacciona haciendo un signo. Él conoce sus pensamientos y entonces toma a un niño, hace una acción simbólica y este niño lo pone al lado suyo y les dice que en ese niño, que no contaba de por sí en la sociedad, porque los niños solamente provocan molestias, necesitan de cuidados y atenciones, Él les dice: si en mi nombre reciben a un niño como este, me reciben a mí y también reciben al que a mí me ha enviado. Y les dice que el más grande en realidad es el más pequeño entre ellos. ¿Qué está diciendo Jesús? Que Él está presente en el más pequeño y está presente el Padre, y si ellos se hacen pequeños, en ellos Él está presente y está presente el Padre, y esta es la grandeza más importante que deben buscar, no la del mundo. Ellos están pensando en la grandeza mundana, tienen razones que los mueven a pensar así, porque cada vez más gente sigue a Jesús, su prestigio ha crecido, la gente lo admira, lo busca, y esto los marea también a ellos. Se van envaneciendo y algunos suponen ya que en cualquier momento la gente va a aclamar a Jesús como rey, y los que van a compartir el poder dentro del reino que ellos esperan en el mundo serán ellos. ¿Y cómo se van a repartir los puestos? Ese es el punto que les interesa, como lo harán notar después los hijos de Zebedeo, que le piden a Jesús sentarse uno a su derecha y otro a la izquierda, y los otros van a rezongar, van a reclamar, van a exigir sus derechos, porque les quieren ganar los lugares mejores. Esto que Jesús hace es hacerles entender que recibir a un niño, el más pequeño en su nombre, eso es ser grandes, es ponerse al servicio de los demás en el nombre de Jesús. Y ese niño que representa a Jesús representa también al Padre que ha enviado a Jesús. Y esta grandeza es la que espera de ellos, ponerse al servicio de quien no cuenta, de quien no puede pagar, de quien no puede corresponder. Pero este niño representa a Jesús y representa al Padre. Por eso, saber quién es el más grande no es importante. Es importante para Jesús que ellos entiendan quién es el más pequeño, porque en su matemática y en su tabla de comparaciones, el más grande es el más pequeño. En el más pequeño está Jesús y está el Padre. Y así al grupo de los discípulos Jesús les demuestra cuál es la verdadera grandeza. El más grande es el más pequeño. Y no importa en qué rango social se encuentren del escalafón, en qué lugar jerárquico están las personas. Lo importante es que sean ellos quienes representan a Jesús. Y es entonces cuando, al decir que reciban en su nombre a alguien, se acuerda Juan que durante el tiempo en que fueron de misiones, alguien los imitó usando el nombre de Jesús, expulsando demonios, y ellos le prohibieron hacerlo porque no era seguidor de Jesús. Y esto tiene su lógica, y la iglesia misma lo legisla recientemente, que dice Jesús: no se lo impidan, no se lo prohíban, porque Él no está contra ustedes, está en favor de ustedes. Todo esto tiene después consecuencias en el Evangelio,
y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 19, pero lo importante en este momento es que Jesús les enseña la grandeza en el reino es ser más pequeños. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.